¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana de sábado aquí en Diálogos en Fin de Semana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene un hijo favorito. Si quieres más a uno de tus hijos o de tus hijas que a los demás. Híjoles, un temazo. Yo no sé si alguien se atreva a decirlo. ¿Ustedes qué creen? Por eso hoy hay que atrevernos, porque las consecuencias que puede tener en algún hijo que quizá porque nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, pero favorecemos más a uno que a otro, y este hijo se da cuenta, pues se resiente, luego crecen así como teniendo baja autoestima. La verdad es que es complicado este asunto. Y es para analizar precisamente, porque ¿cuáles creen ustedes que sean las razones por las cuales queremos o preferimos a un hijo más que a otro? Puede ser tal vez la afinidad en gustos, en preferencias, físicamente, cuando se parecen más a ti físicamente. Son muchas las razones que también vamos a analizar. ¿Y qué tal que, como dice Cris, no se los hemos dicho, pero ya lo identificamos? Sabemos perfectamente que sí queremos más a uno o a una de ellas. ¿Qué tanto entonces juega o entra aquí el papel de la culpa en nosotros? Porque entonces no se supone que deberíamos de quererlos exactamente igual. Bueno, también ese es un punto muy importante. Y también otro tema como muy interesante es, ¿habría que aceptarlo? Y en el momento en el que lo aceptamos, ¿podremos cambiarlo o ser más justos? Vamos a ver, comenzamos. Seguramente has escuchado cuando alguien dice, a todos los hijos se les debe querer igual. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Lo aceptamos? ¿Lo reflexionamos? ¿Sabemos qué hay detrás de la preferencia por alguno de los hijos? Recorrer el camino de la crianza y la educación de los hijos no es fácil y va más allá del haber deseado ser padres. Híjole, pues sí Ahí es difícil, ¿no? es muy difícil. Va más allá de la idea de haber querido ser padres, ¿no? Del sentimiento de haber querido ser padres. Pero, híjole, yo les voy a preguntar a cada uno de los que están aquí, porque aparte les quiero decir que todos somos mamás o papás aquí. Entonces, a ver, yo quiero saber, ¿tú quieres a una de tus hijas o a uno de tus hijos más? Fíjate, de querer no, los amo profundamente a los tres de la misma manera, pero sí hay en diferentes circunstancias y momentos de la etapa de sus vidas en donde me llevo más con uno que con otro. Y entonces sí siento más afinidad de repente y estoy más ligada a una que a otra, o a mi hijo más que a las hijas, y va variando, o me cae mejor una que otra de repente. Pero de amor, la verdad los amo igual. Yo también creo que ahí está el secretito. ¿Tú, Sandy? Yo te entiendo, yo también ¿verdad? siento así el amor. Si me dijeran con cuál de los tres te quedarías, no podría jamás decidir ni escoger, pero sí, yo en este momento aparte particular, por las edades, por las circunstancias de cada uno de mis hijos, tengo tres mundos completamente diferentes. Ana Paula, que está en la primaria y que demanda mucha atención por todo lo que implica su edad y todo, y por ser la primera y tiene un carácter muy particular. Sebastián, con sus necesidades especiales y muy particulares, y en la edad en la que tiene, es el único niño, entonces es otro mundo. Y Valentina, que es ahorita la chiquita y que todavía me tiene en el mundo de los pequeñitos, a punto de dejar de ser bebé. Entonces, para mí son tres mundos súper diferentes, pero los tres muy padres, muy, muy particulares, claro. Y los amo a los tres, pero sí, ¿tú, Oscarito? Me llevo más en algunos momentos con uno o coincido más con otro. Claro. Yo diría bien bajado ese balón, mi querida Marisa, porque sí, coincido contigo. Creo que no tenemos que buscarle como a quién amo más. Eso sí, coincido con ustedes. Se ama profundamente a nuestras hijas o a nuestros hijos. Me pasa más o menos lo mismo que a Sandy. Ana Paula, mi hija mayor, está a punto de comenzar en la escuela, la secundaria. Y Alessandra, mi hija menor, está en la primaria todavía. Entonces son dos mundos muy diferentes. Y creo que sí, hay afinidades que te hacen de pronto voltear a ver más un poco a cada una de ellas, en mi caso. Pero las amo en cada uno de sus detalles a cada una, porque son diferentes. Y yo también fui diferente o soy diferente en cómo les estoy dando la educación a cada una. Es decir, no les ha tocado el mismo padre todo el tiempo, ¿no? Si yo tuve a Ana Paula, por ejemplo, a los 30 años y a Alessandra a los 34, yo ya era otra persona. Entonces también ella es otra persona. Reacciona de una forma distinta. ¿Y tú, mi querida Cris?
Bueno, pues que ahorita me llamó la atención, las tres tenemos 2 niñas y un niño. Sí. Fíjense qué chistoso. Yo coincido completamente contigo y lo he dicho muchísimas veces. Yo a los 3 los amo por igual, pero sí ha habido periodos en los que coincido más con una que con otra, o que coincido más con mi hijo, o tenemos cosas en común a veces, pero sí definitivamente yo tampoco podría elegir entre ninguno de los 3. A los 3 los amo profundamente, pero sí es cierto eso que dices. O sea, yo sí creo, pero yo les voy a decir, voy a poner aquí el granito negro en el arroz. El frijolito. Sí hay personas que no aman a sus hijos, ¿eh? Sí. Ah, Sí, no, sí, claro. Sí hay personas Y sí que hay aman más familias a que unos que a aman más otros. a uno Sí. que a Que otro hacen unas y que hacen diferencias diferencias impresionantes. abismales, ¿no? Sí. Entonces, Y también tenemos que ir a un sondeo porque pero se me va a olvidar. vamos al sondeo y ahorita, Marisita, te doy la palabra. Al Ya sondeo. nos dimos cuenta que no eres su hijo. Sí hay preferencia. Yo lo vi con mis padres, ahora lo veo yo en carne porque veo que sí hay, pues como yo siempre lo he dicho, ¿no? Las cosas se ganan. Se les quiere por igual, pero como que valora sus cualidades de manera independiente. Cada quien tiene su lugar porque son diferentes. Entonces, pues sí, es diferente el cariño también hacia uno y hacia otro. Sí cuesta reconocer, porque se encelan los otros y empiezan a cuestionarla a uno, pero sí hay alguno que tiene uno más, ¿cómo diría yo? Afinidad con ellos. Se quiere igual a los hijos. Con alguno luego se tiene más afinidad porque hay como más química, pero a los 2 se les quiere por igual. Oigan, no, este tema nos tiene a nosotros, Aquí pero estamos, bueno, Rosa, aquí Rosa, estamos. Rosa. A ver, ¿querías decir algo? Sí, lo que quería decir es que también a veces pareciera que se quiere más a un hijo, porque a veces hay un hijo que sentimos que necesita más de nuestro apoyo y que necesita más como de nuestra presencia en la vida. Entonces, Claro. pareciera favoritismo y no. Yo creo que uno se vuelca más hacia aquel hijo que en ese momento está más vulnerable, Tiene que más tiene necesidad. más necesidad, Claro. que tiene más broncas, ¿no? Oye, y otra Pero vez, el ¿cómo, punto es que no se sientan los otros no Es amados. que sí. cómo lo perciben también? A eso iba yo. ¿Cómo lo perciben cada uno de los hijos o de las hijas? Mi hermana, por ejemplo, y le mando de verdad un beso a toda mi familia, a mis hijas y a mi familia. Mi hermana siempre ha dicho, claro que tú fuiste toda la vida el consentido, a ti es el que más te han querido y todo. Y mi percepción es exactamente la misma. No, tú eres la consentida Fíjate. y a ti eres a quien más te han querido todo el tiempo. Entonces, Pero no sé. aparte, yo creo que lo puedes decir con ese tono en el que lo estás diciendo cuando te has sentido amado. Claro. Porque entonces los dos se han sentido amados Así es. y los dos saben que fueron consentidos. Pero cuando de repente sí hay mucho rencor, cuando Sí. hay uno que dice, híjole, ahí sí está difícil. Vamos a un corte. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Desconocemos el amor de los padres hasta que tenemos a nuestros propios hijos. Henry Ward Beecher, clérigo congregacionalista estadounidense. Hay padres que quieren más a un hijo que a otro, y muchas veces esta situación puede ser imperceptible y no consciente para ellos. Sin embargo, en la vida cotidiana, al demostrar más cariño y aceptación por un hijo que por otro, se pueden propiciar celos, envidia y rivalidad entre hermanos. Asimismo, el que un hijo se sienta menos querido que sus hermanos puede representarle baja autoestima por sentirse no valioso frente a sus padres. Pues ahí está. Aquí ya que- traemos una plática, oigan, Ay, provechitos, sí, no, están es que sí, desayunando. sí es un tema Provecitas, complicado, ¿no? Sí. Porque sí, tiene que ver por muchos lados. Además, luego, si favoreces a uno, tienes culpa con los otros y entonces pareciera que haces más cosas por los otros, pero lo que estás es pagando una culpa. Total, es un relajo. Pero miren, vamos a ver, porque salimos a la calle y justo preguntamos de qué manera le afecta a los padres que tengan un hijo consentido. Vamos a ver. Empiezan a hacer diferencias entre que es que tu hermanito es que tu hermanito pudo hacer esto y tú no. Y entonces ellos pues se vuelven sumisos y muy propensos a que alguien les haga bullying en la escuela. En mi opinión afecta a su autoestima. Si tú le das preferencia a uno más que al otro, pues puede sentirse menos valorado o menos valeroso. Causa desequilibrio entre los hijos.
se siente más querido por uno, al otro ya no lo obedecen y se vuelve un problema todo. En mi caso me adapto a cada uno de ellos dependiendo del modo de ser de cada quien y eso hace pensar a los hijos, a las demás personas, que uno le da preferencia a alguno en particular. A veces los hijos llegan a pensar lo mismo y les crea cierto resentimiento. Afecta mucho a los niños porque se siente que no es querido el otro y siempre se ve retraído, triste. Pues les afecta mucho psicológicamente, más que nada para su personalidad. Fíjense pues ahí está, qué interesante, ¿no? Pero además, fíjate, dicen que no, pues hay que demostrar el cariño por igual. Y yo, por ejemplo, trataba de hacer eso cuando mis hijos eran chicos, ¿no? Iba y le quería comprar una pijama a una que ya la tenía rota, pues se los compraba a los 3 para que no se fueran a sentir. Y después, un día, algún especialista decía que eso no está bien, que tampoco es tratar a los hijos por igual, porque los hijos somos distintos. Claro. Entonces tú no puedes estar tratando a todos los hijos de la misma manera siempre. A mí Ese me es un costó concepto de igualdad muy equivocado. Muy equivocado. Sí. Y sabes, a mí me costó como mucho trabajo entenderlo. De niña yo también decía, bueno, pero ¿por qué no me dan lo mismo? ¿No? Sí. Y después también tuve que oír a algunos especialistas y leer algunas cosas y entender que la justicia es darle a cada quien lo que cada quien necesita. Exacto. Entonces, claro, si uno de tus hijos necesita una pijama y el otro necesita calcetines, pues a uno le das pijama y al otro le das calcetines, ¿no? Claro. Pero sí cuesta como mucho trabajo entenderlo. Sí. Y la verdad es que yo sí creo, como dicen en el sondeo, yo sí creo que hay consecuencias. O sea, si tú dentro de una familia sientes que tú no eres el consentido, pero que realmente aparte lo hacen evidente, o sea, yo creo que sí te afecta en la autoestima, en la seguridad, porque el que nuestros papás nos acepten es lo que nos da la fortaleza desde niños. Por supuesto, claro. Oye, a ver, yo tengo un amigo, hizo, no sé si sea un experimento, así le nació hacerlo, tiene 2 hijas. Y a cada una de ellas les dijo, en secreto, por favor jamás lo vayas a confesar, pero tú eres mi hija favorita. Y se lo dijo lo mismo le dijo a las 2. Cuando crecieron, ahora que ya están grandes, de verdad el resultado ha sido maravilloso. Lo platicaba el otro día con otras personas y me decían, es que el riesgo es muy grande porque tú puedes ocasionarles, no sabemos qué, durante su vida adulta por este secreto de que me siento mal porque entonces yo soy la consentida en casa y mi hermana no. Pero la verdad es que las 2 crecieron muy bien. ¿Qué opinan de este ejercicio? Pero cargan también una responsabilidad. Claro. ¿No? Yo siento que les estás dejando ahí como una carga de... Sobre todo el secreto. Yo soy la consentida. Además de que tengo que guardar el secreto, me tengo que portar a la altura. Claro. Yo pienso que le estás depositando mucho estrés a... Pero ves, si haces malo y si no haces malo, porque si les dices cosas maravillosas y divinas, los ensalzas y les haces daño. Y si no les dices nada y los tratas a todos igual, también malo, ¿no? Entonces es complicado. Porque además ellas dos lo descubrieron sin que él se los dijera. Claro. Entonces dijeron, qué bello mi papá. Ajá. O sea, a las 2 nos dijo lo mismo. Bueno, ahí fue una lección pero fíjate, positiva. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de nosotras, somos 6 mujeres, puras niñas. Y tú nos preguntas a cada una de nosotras, del lado de mi papá, tú nos preguntas y todas decimos que somos las consentidas. Todas. Y lo decimos en voz alta. Ajá. Y él a todas nos dice que somos sus amores. Y entonces a mí me da risa porque estamos en reuniones y de repente, no, yo soy la consentida, de mi papá yo soy la consentida. Y la otra dice, no es cierto, soy yo. No, y la otra dice, no es cierto, siempre he sido pero yo. Eso está muy pero padre. Está muy padre. Yo un día lo senté a mi papá y le dije, ¿cómo lo lograste? Claro. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué nos decías? Y él lo decía en voz alta y nos lo decía a todas y a todas nos dijo que éramos las mujeres más hermosas del universo y que si él se hubiera podido casar con las 6, se hubiera casado con las 6, ya sabes, o sea, como cosas muy lindas nos dijo a todas y todas nos sentimos las consentidas. Sí, realmente eso está padre. Se viven como las consentidas, pero miren, aquí hay un ejemplo totalmente contrario. Y en la práctica lo viven como doloroso. Aquí nos dice, mi papá siempre prefirió a mi hermana mayor y a sus hijos, incluso a otra hermana y a mí. Nos sacó de la escuela para ayudar económicamente a su hija consentida. Crecí con mucho resentimiento hacia mi padre, pero sobre todo hacia mi hermana, porque ahí hay una acción concreta que trunca tu vida, el no permitirte continuar con tus estudios y en donde es una clara diferencia. Sí. Entonces ahí pues sí, por supuesto que hay un resultado a futuro muy grave. Porque te iba a decir, ahorita estamos platicando aquí muy a gusto de los padres y madres que, bueno, en general amamos a nuestros hijos y más o menos podemos tener una que otra preferencia de repente a ratos por uno o por el otro. Pero ¿qué pasa con esas familias donde sí verdaderamente un hijo da problemas o un hijo es más violento o es distinto?
o distinta, y entonces eso ocasiona que sea como el relegado, que sea el apestado, el incómodo, el que nadie quiere, el que le molesta a todos, O ¿no? que al ¡Qué revés, que duro! todo el tiempo están, ay, es que si no tu hermano se va a molestar. Híjole, ¿qué hacemos para que venga? No se vaya a enfermar, no le vaya a pasar porque él es el delicado. O vayamos también a algo que sucedió y sucede todavía en algunos hogares, en muchos desafortunadamente, pero las cuestiones de género. ¿Cuántas mujeres no han vivido así como esta gran injusticia de atiende a tu hermano? ¿Por qué lo voy a atender si tiene la misma edad que yo o muy similar? ¿Por qué tengo que hacer yo cosas por él? O incluso esto del lado educacional o profesional. Las mujeres van a una escuela oficial y los hombres van a una escuela privada. O las mujeres no van a la escuela y los hombres son los únicos para que se desarrollen y puedan llevar al futuro entonces un hogar. Claro. ¿Y que las mujeres no llevan un hogar? Es que, claro que lo llevan. Claro, y sabes, en el fondo, hemos hablado ahorita de varias cosas que están adentro o atrás, ¿no? O en el fondo. Y a veces tiene que ver también con mi historia. O sea, de repente yo puedo sentir como aversión por uno de mis hijos, y si no me lo cuestiono, tal vez me recuerda a algo que no me gusta, tal vez me recuerda a mi mamá con la que yo no tuve una buena relación, tal vez me dijeron que no era parte de mi familia, sino que era parte de la familia de mi esposo y acabé divorciándome, y entonces ella ya no me cae bien porque me recuerda a mi ex esposo. Y son muchas cosas que yo puedo tener guardadas como mamá o como papá, que me producen eso de sentirme que lo rechazo o la rechazo, y si no hago una reflexión, entonces sí puedo lastimarla para siempre, ¿eh? Pues así es como muchas familias van por la vida lastimando muchísimo a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener cuidado, y sobre todo, pues yo creo que el primer paso es aceptarlo, porque Claro. a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en el banco de memoria de nuestros hijos. Charles Swindoll, escritor estadounidense. De acuerdo al orden de nacimiento, sexo, apariencia física y/o afinidad personal, muchos padres pueden ver en uno de los hijos una versión mejorada de sí mismos, de sus parejas o de alguien muy querido. Es entonces que pueden inconscientemente convertir a este hijo en el favorito, prodigándole más amor y cuidados que a los otros. Precisamente antes de salir del bloque anterior ya empezábamos a dejar el tema abierto para este bloque sobre cuáles serán las razones, algunas conscientes, otras inconscientes, por las que podemos preferir o tenemos más afinidad con alguno de nuestros hijos. Y salimos a la calle y eso fue lo que les preguntamos. ¿Cuál será la razón por la que muchos padres quieren más a un hijo que otro? Vamos a ver qué nos dijeron. Yo creo que es porque a lo mejor se puede parecer al papá más, o porque piensa que es más inteligente que el otro, siendo que pueden ser los dos inteligentes, pero para el papá cree que es más inteligente el que se parece más a él. Por ejemplo, el primer hijo, como que hay un símbolo de que significa mi yo como mujer, una experiencia muy bonita, especial, y de ahí parte es una cierta inclinación. Porque se identifican más con ellos, porque a lo mejor fue el primero, porque a lo mejor ven en él algo especial o un mejor futuro. Siento yo que es por lo vivido, ¿no? Siempre el hijo más grande padece las peores consecuencias y pues muchas veces es mi culpa. Por su forma de ser, su forma de pensar, porque hay unos hijos que son más rebeldes que otros. Hay veces que pues son rebeldes, son flojos, no quieren hacer nada, y hay diferentes hijos que son trabajadores. A ver, escuchábamos el orden de nacimiento, ¿no? Que si eres el más grande, que si eres el pequeñito. Mucho se habla también del hijo sándwich, ¿no? Porque entonces, como yo no soy ni el chiquito ni el grande, entonces a mí no me dan ni el trato del primogénito ni del mayor, ni tampoco me consienten como al chiquito. Otras razones de las que escuchábamos es por la apariencia física.
si se parece a ti o no, o si se parece a la familia de tu pareja o de la expareja. También tiene que ver con el carácter, ¿no? Con el carácter que género, en tengan. lo cotidiano, Sí. ¿no? Como si tienes actividades o gustos en común. Así es. O el carácter, que de repente hay personas que tal vez son más iracundas o son más calladas y entran a una familia donde todo el mundo es gritón y tal, y entonces ahora sí que ¿por qué no eres normal? Como dice por ahí un Sí. programa que me bota de la risa y es buenísimo, ¿no? Y tú ¿por qué no eres normal? Porque no eres como todos nosotros. Pero también algo que es terrible, que es también por el género. Sí. O sea, mucho es todavía que el primogénito sea el hombre, ¿no? Yo me estaba acordando de esta frase de lo que te choca, te checa, porque muchas veces también chocamos mucho con el papá o la mamá porque nos parecemos, porque en el fondo queremos decir lo mismo, queremos ser iguales, pero estamos tropezando con el carácter. Ahora, esto tiene que ver también con la edad que tengan nuestros hijos, ¿no? Ya decía Marisa hace rato, bueno, sí, cada quien va teniendo momentos diferentes, entonces allí me voy identificando más. En este proceso de construcción de personalidad de nuestras hijas y nuestros hijos, esta afinidad mayor puede darse porque, oye, mira qué bien está eligiendo y está tratando de seguir mi ejemplo, porque tenemos que también tener consciente que nuestros hijos o nuestras hijas van a seguir nuestro ejemplo y eso nos llena de orgullo. Oigan, No tendría por qué ser, creo yo, necesariamente, pero sí somos como las superheroínas o los superhéroes y entonces mientras sigan tus pasos tú dices, me estás Y ganando, cuando condenado. van siendo adolescentes y ya no. O cuando, Ahí exacto, es cuando donde sí. piensan diferente a ti y te retan además, Claro. entonces te empiezan a caer gordísimos, ¿no? Por Y eso te también digo cuando que es no una puedes. etapa. También cuando no puedes con ellos, o sea, y cuando no cumplen las expectativas que tienes. No cumplen las expectativas y sientes que lo que estás tratando de enseñarles o de decirles no lo reciben, no lo perciben, no lo cambian, entonces tú te sientes frustrado como padre y entonces te caen gordos y los relegas, Oye, ¿no? oigan esta llamada, Angélica nos dice, mi madre siempre quiso más a mi hermano. Me imagino que porque él era hombre y yo pensaba que cuando yo tuviera una mujer la iba a querer mucho por lo que yo había vivido con mi mamá. Así fue, después de tener 3 hijos hombres nació mi hija, que además era la más chiquita. Siempre fue la preferida y más querida, pero cambié de idea cuando creció y hizo cosas con su vida que realmente a mí ya no me gustaron. Cambió completamente en cuanto conoció a su pareja, con la que actualmente vive, y ahora sé que el dicho de los hijos y los maridos por sus hechos son queridos es cierto. Ok. Órale, ¿cómo eran Oye, pues a ellos? propósito de esa llamada, fíjate, la que yo tengo es de Alberto, y entonces él nos cuenta, el ser hijo favorito marca a la gente. Mi hermano siempre fue el favorito, le dieron todo, en cambio, yo tuve que trabajar para poder estudiar. Me titulé y él no, pero mis padres crearon tanta rivalidad entre nosotros que cuando me preguntan que si tengo hermanos, lo niego y nuestra relación es completamente nula. Fíjate, eso me parece mucho más grave todavía que Muy querer un triste. poquito más a uno que a otro, porque el hecho de que hagas o crees una rivalidad entre hermanos me parece de las cosas más horribles que podemos hacer como padres de familia. A mí también. Independientemente de que uno sea mejor, entre comillas, que el otro o que uno se desenvuelva mejor en la vida, Pero o sea, aparte- eso hace muchísimo daño. ¿Y desde dónde lo estás ¿Y desde dónde? midiendo? Desde ti. Juzgando, Desde claro. ti, ¿no? Desde O sea, ti. tú eres el que estás diciendo, tú eres mejor y tú eres peor según. Claro, claro. Miren, yo ¿Qué? tengo otra llamada también de Luis que dice, mi mamá siempre ha querido más a mi hermano menor, pero este favoritismo se debe a que él siempre le da regalos. Esta situación es aprovechada por mi hermano para pedirle dinero a mi mamá. Yo, como no le doy regalos, me hace a un lado. Desde chico he sufrido por esta situación. El dinero también tiene, en cierta edad, Sí. como bien decías. Ya grandes, ¿no? Ya Eso ya- grandes, hay mucho como también control por ahí, a lo mejor Sí. se da favoritismos o porque me procura más o me da más. Pero ¿y cómo actuar ante algo así? O sea, digo, yo recuerdo una campaña en los 70 o a principios de los 80 que decían, regale afecto, no lo compre. Sí. Pero si hay hijos que de verdad tienen como esta inteligencia de, si yo hago detalles para con mis padres, entonces seguramente pues tengo más apoyo que mis demás hermanos que no lo hagan. Yo creo que es algo Adultos- que se construye, Oscar. Yo creo que lo construyes desde que eres chiquito. Y creo que tiene que ver con la relación que se establece. O sea, nosotros los 4 coincidimos en que tenemos diferentes relación con nuestros hijos, aunque los amamos de la misma manera. Entonces, la relación que estableces con cada uno de tus hijos, como tú bien dijiste, soy diferente papá para cada una de las dos, entonces también va creando ese tipo de diferencias. O sea, yo no sé si Luis
o sea, si esto sucede realmente, o si desde chiquitos su hermano y su mamá establecieron una relación en la cual se daban cosas. Y entonces ahora él a la distancia, pues él no sabe hacerlo porque para él no funcionó por su carácter, no es cotidiano. Pero no siempre hay maldad atrás, ¿sabes? O sea, no siempre es... Hay un interés. Además también cómo lo percibes, porque hay quienes en lugar de dar regalos materiales, a lo mejor es el típico hijo que va por su mamá y la lleva a comer, a pasear, en fin. O sea, es bien difícil porque cómo lo percibe la mamá y el hijo. El típico hijo que te da tu tarjeta, ¿no? Hecha a mano y tú dices, mejor cómprame algo. Sí, el día de las madres, la manualidad muy bonita y la entonces, manualidad. Oigan, vamos a escuchar la siguiente frase. En el matriarcado, todas las personas eran iguales porque todos eran hijos de madres. El amor de la madre se defiende sin juicios, sin condiciones. El patriarcado introdujo al hijo predilecto que debía granjearse el amor de su padre con méritos. Trota Margaret Bond, directora, actriz y guionista de cine alemana. Durante mucho tiempo se ha dicho que el cariño hacia los hijos es instintivo, situación que ha llevado principalmente a que las mujeres se vivan con culpa si no se siente ese amor incondicional por ellos. Lo cierto es que la forma en cómo nos relacionamos con cada uno de nuestros hijos no es igual, y el cariño y amor que sentimos hacia ellos se construye y puede cambiar con el paso del tiempo. Ya lo veíamos desde el principio del programa porque nuestra querida Cris dijo, bueno, sí hay mamás que la verdad es que no quieren a sus hijos. Es decir, con esta introducción de que el cariño o el amor hacia los hijos y las hijas no es instintivo, completamente de acuerdo. No lo es. Y sí es todo un trabajo que tiene que realizarse día con día. La verdad es que puede darse esta distinción. No solamente que no se quieran a todos los hijos que se tienen, sino que haya una preferencia por uno u otro. Si ustedes en casa están detectando que les ocurre de esta forma, bueno, sí, también se da, y no es para que uno entonces tenga que flagelarse o decir, ya soy un fracaso como madre o soy un fracaso como padre. Es un trabajo que se tiene que hacer. Reconocerlo es el primer paso y es además complicado, pero creo que están muy a tiempo para poder establecer una muy buena relación o mejorar la relación familiar precisamente con los hijos y las hijas. Oye, me pregunto si, o sea, bueno, al principio, en los primeros años de la vida de nuestros hijos, por supuesto que tenemos la obligación, además de quererlos y de procurarlos y de estar bien con ellos. Pero ya en la vida adulta, es decir, ya después de los 20 y tantos años, ¿no se vale que un hijo te pueda caer mal? Pues culturalmente creo que es muy diferente. Que es chiquito. No, de caer, hay muchas veces que desde chiquito chocas con él o que lo dejes de querer. ¿Se podrá dejar de querer? Yo creo que sí. Cuando un hijo es grosero, agresivo, violento. Yo creo que son conductas aprendidas y lo que se puede aprender se puede desaprender y viceversa. Es decir, si no lo querías, también puedes aprender a quererlo. Si lo querías, también puedes dejar de hacerlo. Pero yo creo que el amor también tiene que ver con la forma, las formas. Yo creo que la respuesta es por supuesto que sí. O sea, se va sembrando y se va cosechando. Y se va cosechando. Ahora, se siembra y se cosecha. Aquí en todo este tema, ¿qué tan importante es el papel que juega la culpa? Esa es la pregunta de este sondeo de opinión. ¿Se llega a sentir culpa por querer más a un hijo que a otro? Vamos a verlo. No, porque a todos se les quiere y se les trata de dar siempre. Bueno, yo en mi caso siempre trato de darles a todos parejo. Sí, porque los va uno relegando y ellos se van resintiendo. Creo que todos tienen el mismo derecho a ser amados y cuidados. Es igual, no hay preferencias. Siento que quiero más a un hijo que a los demás y por eso me siento culpable. Y les he hecho daño a mis hijos. Siento el sentimiento de culpa porque los hijos se deben tratar igual. Sean como sean, son hijos nuestros y merecen respeto y el trato igualitario. El amor siempre es igual en ambos casos, ¿no? Y nunca hay como que sentir culpa por querer más uno a otro, sino simplemente a los dos los quieres igual. Culpa no, porque hay que querer a los hijos igual. No hay que tener preferencia de uno con otro. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo sienten esa diferencia. Entonces, los hijos deben ser parejos, por eso los tuvo uno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a quienes participaron en este sondeo. Hay distintas respuestas. Ya decíamos que solamente en este panel nosotros queremos a nuestras hijas y a nuestros hijos con el mismo cariño y amor profundo. No, la verdad es que no es así.
Hay muchos papás y mamás que sí lo sienten, hay otros que hacen esta marcada diferencia. Muy valiente, yo le agradezco personalmente a esta señora que decía, yo sí tengo uno favorito donde lo he marcado desde un principio y eso me provoca culpa. Creo que esa es la situación de muchas personas. Entonces decía al principio de este bloque, identificarlo es un gran paso. Claro. No porque te quedes instalado o instalada allí en la culpa, creo que porque entonces detectas que hay un camino que trabajar y que tienes que trascender. Es el camino, justo es el camino para el cambio. Y yo creo que sí te puedes sentir culpable y también creo que entonces compensas. Y entonces a veces hemos escuchado este tipo de cosas, dependiendo, por supuesto, el nivel social y todo, de repente regalos, ¿no? O sea, te doy regalos, trato de compensar el que yo sé que no te quiero tanto. O el que yo sé que prefiero a tu hermano. ¿Qué te hace? Pero a ver, la pregunta sería, ¿qué te hace querer más a un hijo que a otro? O sea, a ti. No que le hace al hijo, eso ya aquí quedó clarísimo en su autoestima. Yo estaba y entonces, pensando... ¿Por qué sí quieres más a uno? de repente a uno? Mira, tiene que ver yo creo con el momento en el que llega cada uno de estos hijos a nuestra vida, cómo estamos nosotros, qué madurez tenemos o no tenemos, la pareja que elegimos para tenerlo, porque no hemos hablado de cuando yo, mamá, tengo hijos con 3 diferentes papás, entonces uno a lo mejor es con el que actualmente vivo y por lo cual la relación tal vez se facilita más, pero el otro me recuerda a una época en donde viví mucha violencia. Yo creo que tiene que ver mucho con el contexto en el que tuviste y viviste. O sea que los hijos pagamos los platos rotos de la vida de los padres. En ocasiones sí, en ocasiones sí. Yo, por ejemplo, conozco algunos casos donde cuando llega ese hijo o esa hija, independientemente cuál sea el número, la edad del padre, si tú tienes conflictos con tu pareja y en ese entonces se llegan a separar, a ese hijo o a esa hija generalmente no le va muy bien. Hay una diferencia entre los hermanos porque entonces es como culpar de la ruptura de esa relación de pareja a la hija o al hijo que llegó. Porque además eso lo hacen algunas personas. Sí, no, pero algunas personas sí lo hacen así de yo no quería embarazarme y por lo tanto entonces me voy de la casa en este momento. Y entonces inconscientemente se le culpa a los hijos. ¿No? Y yo creo que una de las respuestas, por supuesto lo que dijo Sandy, estoy completamente de acuerdo con ella, y yo creo que también tiene que ver con falta de crecimiento a nivel individual. O sea, yo creo que por qué nos pasa como papás, o sea, por qué a un papá o a una mamá de repente le pasa, pues porque también ellos no han crecido. Yo creo que cuando tú creces y te desarrollas, entonces puedes relacionarte mejor con otra persona. O sea, porque a veces cuando haces ese tipo de diferencias, como por ejemplo sentir celos, que ya lo leímos, ¿no? En una de las llamadas, es que sentían celos, mi mamá sentía celos de mí, competía conmigo. Entonces ahí hay como mucho infantilismo, ¿no? Son personas que no han crecido, que son como muy infantiles y que entonces no se paran como adultos y entonces están de igual a igual con sus hijos. Entonces ahí puede haber como mucho esa rivalidad y como mucha competencia o como echarle la culpa de cosas que no tienen responsabilidad, como te embarazaste, es que tú me echaste a perder la vida, sí, pero yo no fui la que tuve relaciones sexuales con mi papá y me divertí. Claro. ¿No? Claro. Fuiste tú. Claro. O sea, entonces todas esas cosas yo creo que eso tiene que ver. Fíjate, esta es la llamada de Mónica y nos dice, yo soy la tercera hija de 7 hermanos. Siempre me sentí relegada por mi mamá. Ahora que está enferma, yo la cuido todo el día y cuando mis hermanos llegan a verla se olvidan de mí y toda la atención es para ellos provocando sentirme mal. Tengo 4 hijos, los quiero igual, pero los trato de diferente forma de acuerdo a su edad y a su personalidad. Ahora ya identificaste que hay culpa. ¿Cómo puedes trabajar esta culpa y cómo poderle dar un equilibrio a esta situación? Pues eso hay que seguirlo platicando, porque además yo me pregunto si la propuesta que estamos haciendo aquí en el programa es que hay que quererlos a todos igual. Es que ya decíamos que no es igual, ¿no? Como en algún momento en el sondeo decían, es que sí hay que darles las mismas cosas en igualdad de circunstancias. Decíamos, no, cada hijo, cada hija tiene necesidades distintas. A mí me gustaría quitar la frase igual. Sí. Yo creo que a todos hay que quererlos. Eso es diferente. La palabra igual, yo creo que es equivocada. Estorba. Porque además yo no requiero lo mismo que requieres tú. Y esa es la gran diferencia. Pero hacemos una pausa, no se vayan. Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. H. Jackson Brown, publicista y escritor estadounidense.
Reconocer y aceptar que se quiere más a uno de nuestros hijos nos puede ayudar a crecer como padres. Empeñarnos en negarlo diciendo que cada hijo es diferente y que necesitan algo distinto de nosotros y que por eso los tratamos de tal o cual forma, encierra una manera de justificar nuestra predilección y por lo tanto una manera de negarla. Híjole, este tema nos ha encantado a nosotros, de verdad qué bueno ha estado. Yo creo que algo que es como muy importante es si ustedes nos están viendo y de repente reconocen así en silencio y en el fondo de su corazón, bueno, pues que sí quieres más a un hijo que a otro, que de repente te estás descubriendo queriendo más a un hijo que a otro, yo creo que es muy sano aceptarlo porque es el principio del cambio, ¿no? Eso es como muy importante. Y entonces salimos a la calle y les preguntamos justamente eso y el sondeo de opinión fue, ¿qué hacer si se identifica que queremos más a un hijo que a otro? No hacérselo notar al otro, tratarlos igual a los dos, de darles mucho cariño. Yo creo que la base es asumir esa responsabilidad que nos seduce más un hijo, porque muchas veces no queremos aceptar esa realidad, porque este hijo nos seduce y el otro no. Entonces, aceptar que somos humanos y que nos equivocamos y aceptarlo. Pues hacernos una pregunta, ¿no? Que realmente qué es lo que nos está llevando hacia ese hijo para poder compartir con el otro al igual. Yo creo que identificar inmediatamente las cualidades de los otros hijos para tratar de acercarnos más y que se equilibre la balanza. Comunicarse, plantearlo, intercambiar ideas y ver si hay alguna razón de fondo. Hay que tratar de darles el mismo trato a los dos para que no, pues a veces se sienten los niños o se sienten como con menos atención. Bueno, es interesante escuchar lo que cada una de estas personas nos comparte y nos dice como algunas soluciones, ¿no? Sí. Yo la verdad coincido con una que dice, es que yo creo que los otros hijos no los conoces. O sea, si tienes un favorito y si hay uno al que quieres más, te has perdido de conocer a los demás. Yo creo que todos los seres humanos somos maravillosos y todos tenemos cosas extraordinarias que ofrecer y a veces no nos damos el tiempo para entonces acercarnos y conocerlos. Yo creo que uno de los caminos es, si de repente te estás dando cuenta que tu hijo o tu hija no es tu favorita, pues ¿por qué no bajas la guardia y la conoces a ver qué descubres? Esa es una propuesta padrísima, porque está visto desde el otro lado, es decir, tienes toda la razón. No es que Hay hace el empatía. otro o la otra para que yo lo quiera más o lo quiera menos, sino ¿Qué cómo hice me yo? acerco para saber por qué y cómo fundamento esto de querer más a uno o al otro. ¿Y qué pasa cuando en verdad sí la conozco, lo conozco bien y por lo mismo sé que a lo mejor no somos tan afines, pero ya desde un entendimiento de, oye, a mí no me gusta esta actividad, yo no comparto contigo esta idea, pero entonces ya no hay culpa, ¿no? Ya te conozco bien, ya sé cómo eres, te respeto, te amo así como eres y entonces ya no vives desde la culpa de, es que yo tengo que compartir todos los fines de semana contigo o yo tendría que ser la que mejor me lleve contigo o es que ¿por qué no me comprendes o por qué no me entiendes? Cuando ya hay un verdadero conocimiento del otro, entonces ya hay este respeto en donde dices, oye, a mi mamá no le gusta que caigamos sin avisarle a su casa, o sea, cosas ya dentro de lo cotidiano, pero porque ya la conoces. Claro. Y saben que algo que es importante, perdón, es no negarlo. Porque Exacto, una de las aceptar. preguntas sería, bueno, si lo niego, entonces nunca se va a enterar mi hija o nunca se va a enterar mi hijo que no lo quiero tanto como el otro. Recuerden que las emociones se sienten, no necesitan decirse, Escucharse. se sienten. Sí. Y lo Se sabemos, percibe. o sea, Claro, lo claro. sabes que no eres la favorita, sabes que no eres tan querida. Entonces lo mejor es hablarlo y decirlo, ya aquí ha habido algo que nos está Claro. poniendo una barrera, vamos a tratar de romperla, ¿no? Fíjate, me gusta mucho tu ejemplo porque sí habla de una completa empatía. Yo recuerdo alguna vez haberle preguntado a mi hija más grande, Ana Paula, ¿cómo soy como papá? ¿A ti qué te parece? Pero no te estoy haciendo la pregunta para que me respondas algo que forzosamente tiene que agradarme, sino en realidad, ¿crees que soy una persona muy exigente? ¿Crees que en algún momento te dejo de querer? Quiero escucharte a ti, ¿cómo siente tu corazón? Y háblame, no como amigo, pero sí soy tu papá, pero dime las cosas directamente, no, te prometo que no me voy a molestar. Yo creo que es obvio que no me va a responder todo lo que quisiera tal vez, ¿no? O no, quién Pero creo que si hacemos este ¿Y qué ejercicio... te porque dijo? es- ¿Qué te dijo? Ah, me dijo que no, que estaba muy bien lo que al momento llevábamos, que llevábamos una muy buena relación.
Yo le dije, por favor, acércate a mí cuando estés inconforme con algo, cuando sientas que yo estoy haciendo algo que es no deshonesto, cuando está faltando algo de mí, o cuando estoy siendo demasiado estricto y que te lastima. Eso era sobre todo lo que me importaba. Eso, cuando si algo te está lastimando, por favor, házmelo saber y de inmediato, porque no es mi intención hacerlo. Pero en ocasiones, por tener o querer dar la mejor educación hacia ti, puedo hacer algo que te esté lastimando sin que lo sepas. Sabes que, Oscarito, eso habla de mucho crecimiento personal tuyo, ¿eh? Yo te felicito, porque hay papás, yo los he escuchado, que dicen, dime, mi amor, te trato bien, te gusta como soy, y si el hijo le dice, pues yo creo que tienes favoritismos, no es cierto, tú estás mal. O sea, ¿no? Claro. Entonces, La negación inmediata. ¿qué quieres oír? Que realmente ¿Qué eres no están perfecto? abiertos a escuchar, claro. Oye, pero también aguas con las críticas de los hijos, porque hay etapas en la vida de los hijos que donde son todo está mal. Todo, por supuesto, todo va a estar mal. Y siempre hay una crítica. Que aparte es necesaria, lo hemos platicado muchas veces. La diferencia. O sea, justamente en la adolescencia es la etapa en la que tú eres lo peor del universo, porque él se está integrando y se está conociendo y se tiene que separar y es una parte normal. Entonces, obviamente nada de ti le va a gustar. Claro. Es lo que te digo, que nosotros crecimos en la generación esta sándwich, en donde nos tocó obedecer a nuestros padres, porque todavía éramos muy obedientes de lo que nuestros padres nos decían, pero también nos toca la época en donde obedecemos a los hijos. Nos regañan. Porque ahora los hijos nos regañan, nos dicen que sí, que no, que les parece que no. Entonces también aguas con eso, porque sí está padre escuchar a los hijos y preguntarles y acercarte, por supuesto que sí. Pero esos, a veces los hijos son implacables. Entonces, también hay o a que... veces te puedes poner a dudar sobre si estás haciendo bien en poner cierto límite, porque entonces te lo cuestionan, entonces ya dudas y dices, claro, porque educar a veces sí duele, decirle que no a los hijos a veces duele. Claro. Y te lo replanteas y dices, ¿estaré haciendo bien o estaré equivocado en ser exigente, en poner un límite, en decir que no? Cuesta a veces trabajo. Claro que cuesta, claro que cuesta. Yo creo que una de las cosas importantísimas es esta, ¿no? O sea, escuchar cómo lo está percibiendo el otro. Sí. O sea, si uno de nuestros hijos tiene como la confianza o se acerca porque está haciendo un trabajo personal, psicológico, lo que sea, y nos dice, me siento no querido por ti, creo que es muy importante estar Buscar abierto ayuda. y buscar ayuda. Oye, dice Susana, dice, tengo 2 hijos que se llevan 4 años de diferencia. Él fue el preferido hasta que nació mi hija. Mi familia se volcó hacia ella en atenciones y reconocimientos, por lo que yo tuve que cobijar un poco más a mi hijo. Actualmente ellos tienen 40 y 36 años, se quieren mucho, pero hay reclamos de parte de mi hija hacia mí. ¿Cómo puedo hacerle entender a mi hija que yo tenía que compensar la preferencia que existía en la familia hacia ella y la falta de atención que había para su hermano? Que a pesar de que él se esforzara en atenciones para todos, no era suficiente. Siempre la mejor era su hermana. Sí es complicado, pero creo que se puede ¿sabes? lograr. Sí, pero ahí yo creo que un elemento que se le olvidó a ella es la diferencia no la hacía ella, la hacían otros. Exacto, Entonces ella no debió de haber hecho diferencia, Así pero es. bueno, mira, difícil, ¿no? No es Vamos fácil. a una pausa. Vamos a una pausa. Ahorita regresa. Prudente padre es quien conoce a su hijo. William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Es importante que los padres nos esforcemos por demostrar a cada uno de nuestros hijos que los queremos y valoramos. Reconocerles sus debilidades, cualidades y capacidades les permitirá construir su autoestima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, bueno. ¿Qué tal? yo creo ¿Cómo que les va? Hola, ¿qué tal? Es que todos estamos aquí reflexionando, no nos van a creer, pero aquí estamos todos pensando en esto. Les voy a contar una anécdota. Hace algún tiempo yo tenía en un corcho en mi casa las fotografías, porque se las acababan de dar, de mis hijas, de esas que te dan en la escuela a final de año, ¿no? Donde salen ahí de grabación y todo. Entonces me dieron las fotos de las niñas, las puse en el corcho y de repente un día llega Jorge Bucay a comer a la casa. Así, y, casual. Casual. Toca la puerta. Así es la vida de Marisa Escribano, Sí. para quienes no lo saben. No, pues es que somos muy amigos. Y entonces llega a la casa a comer y ve el corcho y me dice, oye, qué lindo. Me dice, pero ¿dónde está la foto de tu hijo? Le dije, ay, es que a él no se la han dado en la escuela. Me dice, no me importa, agarra una foto, la que sea, y ponla ahí. Me dice, ¿cuánto tiempo tienes con esas fotos? Y a lo mejor pues yo tenía ahí 15 días con las fotos de las niñas y sin el niño. Entonces me dijo, no me importa, agarra otra, la que sea, y pon a tu hijo ahí en el corcho. Y eso me marcó muchísimo
porque me di cuenta a lo que él se refería, que es no hagas esa diferencia. O sea, aunque uno lo hace inocentemente, a veces en los hijos puede ser leído de una manera distinta. Para mí era que no le habían dado sus fotos, pero para él puede ser mis hermanas están ahí y yo no. Entonces, bueno, le hice caso, puse su foto y él estaba feliz de ver que ahí estaba su foto. Pero con los años me hice yo muy consciente de no hacer diferencia con el hijo, porque siendo yo mujer es lógico que tienes más afinidad algunas veces con las niñas más que con el niño, ¿no? Entonces, toda la vida traté yo de que no se notara eso de la afinidad femenina y entonces le daba mucho lugar a él. Corte A, con los años, mis hijas creen que mi consentido es él. ¡Wow! Fíjate, ¿Qué tal? Qué chistoso, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Híjole, qué buen ejemplo nos acabas de poner. Pero es que, ¿sabes? Lo importante es que todos se sepan amados, como lo hemos dicho, pero por supuesto que tú lo haces con la mejor intención del mundo. Nos los acabas de enseñar, de explicar. Aparte, un gran personaje te dijo cómo hacerlo. Y sin embargo, al final del día, siempre va a suceder algo ahí, ¿no? O sea, yo creo que una de las lecciones de este programa para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, es que ser papá y mamá tiene su reto, ¿eh? No, bueno, tiene yo su creo que reto. es el reto más grande. Sí. Y fíjate, todos tienen sus cualidades y sus diferencias, ¿no? Entonces, justamente salimos a la calle y preguntamos a las personas qué hacer para poder respetar a mis hijos con sus diferencias y con su propia personalidad. Veamos. Primero conociéndolos, ¿no? Conviviendo con ellos, de verdad, una convivencia sí de calidad, pero también de cantidad, reconociendo qué características tiene cada uno de ellos. Y en función de eso, a cada niño se le trata de diferente forma, porque no todos los niños son iguales. No haciendo la diferencia notoria para ellos, ¿no? O sea, tratarlos por igual. Observar siempre cuál es su comportamiento y evitar ante todo tener preferencias sobre los hijos porque todos son diferentes y todos pueden ser buenos si uno sabe encauzarlos. Aprender a conocerlos y a quererlos tal y cual son, sin tratar de modificarlos o encauzarlos a donde a uno le gustaría que fueran, sino respetar como son con libertad. No tener preferencias por uno, sino iguales, ¿no? Darles la prioridad a todos juntos. Tienes que saber que cada uno de ellos es diferente, por lo tanto, el número de hijos que tengas es el número de opciones que vas a tener que tener individualmente. Reconociendo que cada uno de ellos es especial, respetando su autonomía, su decisión, su albedrío, su libertad, ¿no? Su independencia. Bueno, aquí casuales, platicando de las visitas en casa de Marisa, de Gabriel García Márquez, Carlos Rulfo. Cualquier cosa, cualquiera. Nosotros cuatro. Por supuesto. Desde luego. Oiga, pero a ver, a mí me interesa mucho saber con qué nos vamos a quedar de este programa, porque estamos diciendo muchas cosas, pero total que estamos diciendo que no es lo mismo igual que equitativo, por ejemplo. Eso, por ejemplo. Yo también creo que otra de las cosas que creo que es importante que pongamos sobre la mesa y que nos llevemos todos es darnos la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros hijos. Sí, sí. Yo estoy convencida que cada uno de los seres humanos del planeta tiene algo maravilloso que enseñarnos. Y bueno, tal vez a ti no te gusta, no sé, el fútbol, y tal vez tu hijo adora el fútbol, pero tal vez puedes aprender a entender qué le gusta, por qué le gusta, qué le apasiona, y eso te puede acercar, ¿no? O sea, yo creo que es acercar. ¿Los padres nos debemos acercar a los hijos o los hijos se deben de acercar a los padres? En la vida adulta, digo. Bueno, es que qué bueno que lo aclaraste. Sí. O sea, yo creo que mientras son chiquitos, definitivo es nuestra labor. Sí. Y en la vida adulta yo creo que sí sigue siendo más nuestra responsabilidad, o sea, nunca dejamos de tener la diferencia de edades, pero yo creo que también ya hay otro adulto que tiene que participar, que ya es tu hijo. Claro, porque era lo que te decía, o sea, me parece muy padre todo esto, pero si el hijo no quiere participar o es un hijo cortante, un hijo que se aísla, pues ya no hay mucho que hacer ahí tampoco. Sí, porque también no nos podemos pasar toda la vida en esta idea que ya hemos hablado, de que los padres tenemos la culpa o la responsabilidad de todo lo que sucede eternamente con los hijos, porque llega un momento en el que ellos también tienen las riendas de su vida y toman sus propias decisiones. Claro, cuando ya son adultos. adultos. Algo que yo quería también pensar, estaba yo pensando a manera de conclusión, es que cada uno de nuestros hijos es
es único, es especial, es irrepetible, y no porque sean, por ejemplo, en nuestros casos, 2 mujeres, y 2 niñas y un niño, pues a lo mejor el niño es el consentido en sí, pues el único niño, pero las otras 2 mujeres son completamente diferentes. En mi caso, una de la otra, hasta físicamente son distintas, y cada una tiene sus particularidades, y si me doy el tiempo para conocer a cada una con todas las maravillas que tiene y sus cualidades, en cada una de las etapas de la vida podrá ser cada una mi consentida. Ahora, yo me quedaba pensando, en el caso de ser mamá o papá, si tú te das a la tarea de escucharlos, de conocerlos, de darles la oportunidad de que se comuniquen, pero sobre todo, es que esta palabra ya lo hemos dicho, es chocante, la comunicación es como echarle ganas, es como, ¿qué es eso? ¿Cómo nos comunicamos o cómo permitimos que tengan esta confianza? Creo que generar en ellos esa confianza es muy importante, porque qué mayor satisfacción, y de verdad no lo digo de dientes para afuera, puede haber para un padre o para una madre que ver felices a sus hijos. Si yo, por ejemplo, veo que mis hijas, cada una de ellas celebra y disfruta profundamente una actividad, eso a mí me llena de felicidad. Momentánea, ¿no? Si quieren, pero de verdad que lo disfruto mucho y entonces lo aplaudo. No tiene por qué gustarme a mí esa misma actividad. Simplemente que lo genere en ella. ¿Sabes? Exactamente. Yo creo que el secreto es el amor. Sí. O sea, porque sí es cierto esto que dices, ¿no? De repente, ok, hay que comunicarnos, hay que respetar, hay que no sé qué, y de repente dices, ¿cómo? O sea, ya en la práctica, ¿cómo me comunico? ¿Cómo? Ámalos. O sea, yo creo que el amor es una de las cosas más importantes. Yo oí una historia impresionante de un hombre que creció maravillosamente y le preguntaron un día, ¿cómo sucedió si tu papá era alcohólico? Y él decía, mi papá todas las noches se acercaba a mi cama, aunque hubiera llegado tomado, y me daba un beso y me decía, te amo. Fíjate, o sea, el amor lo cura todo, y además el amor no es perfecto. Entonces, no importa si de repente estamos más con uno que con el otro, y si de repente somos un poquito disparejos, no importa si hay amor, ¿no? Porque si uno se sabe amado, pues ya todo lo demás entra dentro de la cuestión esta de ser imperfectibles y de ser seres humanos. Y si no fuiste amado, tienes la oportunidad ahora para amar. Sí, claro. Y ese punto es importante, yo creo dejarlo también para ahorita como conclusión. Si solo la reflexión está de un lado, aléjate, ¿eh? Exacto. Porque estar esperando es terrible. Sí, a tu propio camino. Así es. Pues ustedes espérenos hasta mañana y toda la semana en Diálogos en Confianza. Ya nos vamos. Feliz fin de semana.